A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pueden tener en común una viuda que no tiene a nadie, un patriarca que lucha toda la noche y un apóstol ya al final de su vida? Bueno, la respuesta es una fe que no se rinde. Y justamente de eso vamos a estar hablando, metiéndonos de lleno en una de las parábolas más fuertes de Jesús sobre la perseverancia, la que encontramos en Lucas capítulo 18. Para arrancar, Jesús nos pinta un cuadro de un conflicto total. Imagínense, por un lado está un juez, una figura con toda la autoridad, y del otro, una viuda, que en esa sociedad era el símbolo de la persona más vulnerable que te puedas imaginar. Es un verdadero choque de mundos, y es el escenario perfecto para una lección que no se olvida. Y es que el contraste es tremendo, ¿verdad? El juez es la definición del poder sin corazón. No le importa ni Dios ni la gente. La viuda, en cambio, está en la otra punta. No tiene absolutamente nada, pero nada de nada, ni a nadie que la defienda. Su única herramienta es su voz y su insistencia para que le hagan justicia. Entonces, claro, con todo en su contra, la pregunta es, ¿qué le queda por hacer a esta viuda? Bueno, solo una cosa: persistir. Y van a ver cómo esa persistencia se vuelve el motor de toda la historia, el elemento que, increíblemente, va a cambiar todo el juego. Y acá llega el momento clave. El juez no cambia de opinión porque de repente se volvió bueno o justo. ¿Qué va? Cede simplemente para que la viuda deje de molestarlo. Su decisión nace del hartazgo, del cansancio, no de la compasión. Y con esto llegamos al corazón de la enseñanza. Jesús cuenta esta historia para mostrarnos qué significa eso de orar siempre y no desanimar. Y hay un detalle genial en el griego original. La palabra que se usa es ekakein, que es fuertísima. No significa solamente no rendirse, ¿eh? Significa también mantener el coraje, no ceder, seguir adelante aunque parezca que la respuesta nunca va a llegar. Pero, a ver, esta idea de luchar y de perseverar no es algo que aparece solo acá. Para nada. Es un tema que resuena por todos lados, en las Escrituras, como un eco que va y viene. Vamos a ver un par de ejemplos más para que vean. Piensen un poco. En Génesis lo tenemos a Jacob luchando cuerpo a cuerpo toda una noche entera hasta que consigue una bendición. Después, en el Salmo 121, está esa confianza ciega en un Dios que siempre está vigilando, que es su guardador. Y ni hablar de Pablo en 2 Timoteo, dándole ánimos a su discípulo para que se mantenga firme, sin importar lo que pase. ¿Ven la conexión? Son distintas caras de la misma moneda. Esa fe persistente. Bueno, volvamos a nuestra viuda. Ya dijimos que su situación era súper vulnerable, pero para entender de verdad hasta qué punto estaba desamparada, tenemos que meternos con un concepto que era clave en la cultura de esa época. Y la pregunta cae de maduro. Si estaba sola, sin hijos ni parientes, ¿quién la defendía? El texto no menciona a nadie, y ese silencio grita. Porque en esa sociedad, una mujer sin un hombre que diera la cara por ella, un esposo, un hijo, un pariente, quien fuera, estaba literalmente sola frente a cualquier injusticia. Esa figura que le faltaba era el Goel, que podemos traducir como el rescatador o el pariente defensor. Era el familiar cercano que tenía la obligación, por ley y por costumbre, de proteger a los más débiles de la familia, de recuperar sus tierras si las perdían, hasta de hacer justicia si los mataban. Era un rol fundamental. Y la viuda de nuestra historia, bueno, parece que no tenía nadie que cumpliera ese papel. Y acá es donde la parábola da un giro y nos muestra su sentido más profundo. La historia nos está diciendo, sí, es verdad, la viuda no tenía un Goel humano que la rescate. Pero todo esto apunta a algo mucho más grande. Apunta a Jesús como nuestro Goel definitivo, el que de verdad nos defiende e intercede por nosotros. El argumento de Jesús acá es de una lógica aplastante, ¿no? A ver, si hasta un juez injusto que actúa solo para que no lo molesten más termina haciendo justicia, ¿cuánto más un Dios que es justo y bueno va a escuchar el clamor de su gente que le pide día y noche? La diferencia es total. Dios no es como ese juez. Su motor es el amor y la misericordia, no el fastidio. Entonces, después de dejarnos bien en claro que Dios es fiel, Jesús no cierra la historia con una linda frase y ya está. No. Termina con una pregunta, con un desafío que nos da vuelta la tortilla y nos la deja picando a nosotros. Y esta es la pregunta que queda flotando en el aire. Al final, la parábola cambia el foco por completo. La duda ya no es si Dios va a responder o no. La duda es si nosotros vamos a seguir teniendo fe. La pregunta final no es sobre la fidelidad de Dios, sino sobre nuestra perseverancia. Cuando llegue el momento final, ¿encontrará Él esa fe que no se rinde?
Es una pregunta que nos llega directo a cada uno hoy.